Bueno, les quiero leer un artículo que yo no releí todavía, lo encontré hace bastante tiempo. No lo puedo subir como audio ficha al campus porque es muy estricto el contenido de la UNSAM, pero para mí me parece que está bueno que mínimo lo escuchen. Es un artículo de Silvana Kopitowski, Karin Silvana Kopitowski, del Hospital Italiano. Es un artículo de revisión sobre la prevención cuaternaria. Si bien todavía no vimos prevención primaria y secundaria y terciaria, la prevención cuaternaria se da cuando se intentan disminuir o evitar los daños producidos por la actividad sanitaria. El título es Prevención cuaternaria, se pueden y se deben limitar los daños por la actividad sanitaria. Resumen, la prevención cuaternaria es el conjunto de actividades que se realizan para evitar, disminuir o paliar el daño producido por las actividades sanitarias. Las actividades sanitarias producen beneficios y también daños. Considerar los daños se torna especialmente importante cuando se trata de prevención, ya que se está interviniendo sobre un paciente sano. Los daños de la prevención incluyen el sobrediagnóstico, los falsos positivos y las cascadas diagnósticas. Dado que en todas las intervenciones médicas pueden acarrear daños, cada acto médico, cada estudio diagnóstico debe realizarse si los beneficios superan los daños. Es necesario proveer los cuidados que han mostrado mejorar la salud, discontinuar aquellos que son peligrosos o inútiles y proveer la intervención pertinente y apropiada si la condición lo amerita. Muchas veces la mejor prescripción es discontinuar medicamentos innecesarios, educar, ver y esperar. Introducción. La prevención cuaternaria es el conjunto de actividades que intentan evitar, reducir y o paliar el daño provocado en los pacientes por la intervención médica. Toda actividad médica acarrea en mayor o menor medida la posibilidad de dañar al paciente. La decisión de aplicar una prueba diagnóstica, prescribir un medicamento, indicar una intervención quirúrgica u observar sin intervenir depende del balance entre el beneficio y el daño. Los profesionales de la salud no siempre somos conscientes del daño que pueden provocar nuestras acciones. En los Estados Unidos, la actividad del sistema sanitario termina siendo la tercera causa de muerte. En España, y solo respecto de los medicamentos, se calculan unos 19 millones anuales de efectos adversos, de los cuales 1 millón son graves y en el 0,65% mortales. Es decir, provocan la muerte a unos 6.500 pacientes. Uno de los principios cardinales de la bioética es primero no dañar. Primum non nocere. Podríamos decir que este principio antecede en siglos al concepto de prevención cuaternaria. Sin embargo, en los últimos años, dos fenómenos simultáneos han hecho de la prevención cuaternaria una actividad esencial: la medicalización de la vida y la medicina preventiva. La medicalización de la vida. Las sociedades desarrolladas y las capas medias y altas de la sociedad de los países en vías de desarrollo se encuentran en una paradoja con respecto al nivel de salud que han alcanzado y a la salud que se percibe. Se ha logrado, ahí ya me pasé de página, se ha logrado un nivel de salud inigualable en la historia, pero en la medida en que se amplía el concepto de enfermedad y se medicalizan procesos vitales, disminuye la percepción de salud de la población. Se define como medicalización la transformación de situaciones que son normales en procesos patológicos y la pretensión de resolver con la medicina cuestiones que son sociales, profesionales o concernientes a las relaciones interpersonales. La medicalización adopta varias formas. Se restringen los límites de la normalidad, se corren los puntos de corte para el diagnóstico, lo que posibilita el ingreso de millones de personas en un mundo de los enfermos. Nuevos procesos se tornan pasibles de intervenciones médicas, muchas veces de dudosa eficacia, y se transforman los factores de riesgo en enfermedades. El problema radica en creer que la medicina puede curar todo, en el entusiasmo por las pruebas diagnósticas de manera indiscriminada y en un deslumbramiento por la prevención bajo la premisa de que se debe y puede prevenir todo a cualquier costo y sin límites. Se medicaliza la vida cuando el sentido común de los padres es reemplazado sistemáticamente por los consejos de crianza del médico y se anula el criterio de una madre suficientemente buena que ya no puede decidir por sí sola si llevar al natatorio a su bebé o no porque no ha consultado a su pediatra o a su médico de familia.
Se medicaliza cuando cada etapa de la vida es pasible de una intervención médica como si se tratara de una enfermedad. Con la medicalización de la vida, la sociedad tiene peor percepción de la salud a pesar de haber ganado expectativa de vida y esperanza de vida al nacer. Son especialmente vulnerables a la medicalización los ancianos y las mujeres, quienes son alcanzadas por cuidados médicos especializados a causa de la menarca y en cada menstruación, en el embarazo y puerperio, en la lactancia, en la menopausia, todas situaciones normativas, fisiológicas y vitales. Si la prevención cuaternaria consiste en limitar los daños que puede causar el sistema médico, el espectro de acción en este territorio en el cual la medicina no debería haber entrado nunca es enorme, porque el daño potencial es inmenso. Existen propuestas que ofrecen un repertorio de herramientas de prevención cuaternaria en este terreno todavía más vasto de la medicalización, donde todo lo que ofrece el sistema sanitario es daño, como respuesta a enfermedades inexistentes y a enfermos sanos. La prevención no es inocua. Pocas actividades deben de gozar del halo de inocuidad como ocurre con la prevención. Pocas frases deben de despertar tanta adhesión entre profesionales y legos como es mejor prevenir que curar. Tan hondo ha calado esta frase que pocas veces los profesionales nos detenemos a reflexionar en cuánto de cierto tiene y si en todas las circunstancias es mejor prevenir que curar. Actuamos como si las intervenciones que realizamos para prevenir, las pruebas de rastreo, los tratamientos de enfermedades en estadios precoces, los factores de riesgo, que no son enfermedades sino eso, factores de riesgo, fueran inocuas. Las actividades preventivas pueden causar daño y también beneficio. A partir del balance riguroso entre estos daños y beneficios, es que la comunidad científica, junto a la comunidad debidamente informada y a la autoridad sanitaria despojada de otros intereses, debería decidir si esta práctica es instaurada o no en la población. El concepto de prevención cuaternaria debe atravesar especialmente las actividades médicas preventivas. Si bien en cada acto médico debe estar presente el principio primero no dañar, en prevención la medicina no puede darse el lujo de hacerlo. El paciente está sano. Consulta para evitar un problema potencial en el futuro, probablemente que no tiene y que tal vez nunca tendrá de estar librado a su suerte. Intervenir. Oye. Estudios complementarios para realizar diagnóstico precoz o prescribir medicamentos que tienen efectos adversos para tratar factores de riesgo que evitarán o no eventos clínicos futuros en un momento de la vida de las personas en el cual se encuentran gozando de plena salud, tiene que inclinar la balanza claramente hacia el platillo de los beneficios. La ley de cuidados inversos. La medicalización de la vida y la persecución ilimitada de la prevención a cualquier costo generan la exposición de gran parte de la población a riesgos innecesarios, mientras que otra gran parte carece de recursos esenciales bajo el imperio de la ley de los cuidados inversos que hace que muchos reciban cuidados que no necesitan y dañan en tanto otros no reciben los necesarios que pueden beneficiarlos. La ley de cuidados inversos impera cuando los profesionales y los servicios sanitarios se taponan, producto de maniobras de pesquisa de dudosa utilidad y hallazgos incidentales que generan cascadas diagnósticas y se obtura el acceso de personas sintomáticas a mayor chance de beneficiarse de la atención médica y los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Muchos de los mensajes preventivos impactan en un sector de la sociedad sobreintervenido que no los necesita, mientras sectores desprotegidos no acceden a la más elemental atención sanitaria. Los daños de la prevención, el sobrediagnóstico, los falsos positivos y el síndrome de Ulises. El sobrediagnóstico. El sobrediagnóstico es un efecto colateral indeseable, bien documentado de todos los programas de rastreo, screening. Es el diagnóstico de una enfermedad que nunca causará daño ni la muerte del paciente si estuviese librada a su evolución. La evidencia de sobrediagnóstico es poblacional y no individual, ya que si a un paciente se le diagnostica una condición, debe ser tratado. Es decir, no sabemos si ese paciente sufre de sobrediagnóstico o no. Sin embargo, está bien documentado para muchos cánceres un aumento espectacular de la incidencia en las últimas décadas de la mano del diagnóstico precoz y del acceso a los estudios por imágenes con una mortalidad por dichos cánceres que se ha mantenido casi constante. En este monto, ese monto de enfermedad que se diagnostica y no mata
están dando cuenta de lo que se denomina reservorio de enfermedad en la población, que si se busca se encuentra, pero que no tiene poder letal. Hacer diagnóstico temprano de estos tumores solo tiene para ofrecer a la gente daños. Diagnóstico de cáncer, tratamiento con cirugía, rayos, quimioterapia, que son absolutamente innecesarios. Muchas veces pacientes y médicos creemos que menos mal que se hizo a tiempo. Y en rigor de verdad, gran cantidad de veces solo se hizo daño con las mejores intenciones de brindar buena atención. Si bien el sobrediagnóstico es un concepto difícil de comprender tanto para los profesionales como para los pacientes, hay estudios en los cuales se muestra que las mujeres pueden comprender la idea con una explicación adecuada y toma decisiones diferentes sobre realizarse o no mamografías de acuerdo con la tasa de sobrediagnóstico que se les informe. El sobrediagnóstico en los programas de rastreo de cáncer de mama está bien documentado y es motivo de controversia la estimación de la tasa de recurrencia de este fenómeno. Hay estimaciones que ubican la proporción entre el 19 y el 35%, pero también por encima o por debajo. Un trabajo llevado a cabo en Australia mostró que las mujeres pueden modificar su decisión de realizarse mamografía de rastreo de acuerdo con la tasa de sobrediagnóstico que se les informe. Recientemente, varias sociedades científicas han modificado las recomendaciones de rastreo de cáncer de cuello uterino, retrasando el inicio de la citología hasta los 21 años, discontinuándola a los 65 años e indicando un intervalo de 3 años entre citologías para la mayor parte de la población. Estas medidas conservadoras de retrasar el rastreo y discontinuar tienden a minimizar en mujeres muy jóvenes los daños por la detección de lesiones que suelen involucionar espontáneamente. Evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Y en las mujeres mayores, evitar diagnósticos que solo pueden dañar. De alguna manera se puede afirmar son medidas de prevención cuaternaria. El rastreo de cáncer de cuello iniciado muy tempranamente, seguido hasta edad muy avanzada y realizado en intervalos frecuentes, acarrea más daños que beneficios. En el caso del cáncer de cuello uterino también suele verificarse esa ley de cuidados inversos. Un segundo, voy a subir esto. Las capas medias y altas de la sociedad reciben cuidados que no necesitan y pueden dañar, mientras que las capas desfavorecidas de la sociedad mueren por cáncer de cuello. Las mujeres que desarrollan cáncer de cuello avanzado son mujeres que en una gran proporción no se ha realizado una citología en muchos años o nunca. La recomendación conservadora de rastreo de cáncer de cuello de útero vale como ejemplo de prevención cuaternaria en dos sentidos. Por un lado, intenta evitar el sobrediagnóstico y el sobreseguimiento de lesiones que evolucionarán favorablemente de manera espontánea, y con esto se previene la preocupación de las pacientes y los daños de los procedimientos para tratar dichas lesiones. Por otro lado, se libera el recurso humano que toma, procesa, informa las citologías y trata las lesiones para que esté disponible para pacientes más enfermas que necesitan atención y que no pueden acceder a los servicios taponados. De personas que inútilmente se están haciendo citologías, tratándose lesiones que evolucionarán libradas a su evolución, haciendo honor en toda su expresión a la ley de cuidados inversos. O sea, esta, esta indicación de tratar a todas las personas que tienen cuello de útero una vez tenía sus relaciones sexuales, que podría ser a los 13, 14 años, durante toda su vida y una vez cada año, lo que hace es producir un embudo donde vos te vas a hacer el PAP y como son tantos, tenés un montón de tiempo para sacar el turno para el PAP, un montón de tiempo para que se analice, un montón de tiempo para que te den el resultado, están taponados los servicios, te empiezan a tratar llaguitas que igualmente se iban a ir, sobrecargamos a las médicas y hay personas que nunca en su vida se hicieron un PAP, nunca en su vida se trataron y son las más desprotegidas. Falsos positivos. A diferencia del sobrediagnóstico, los falsos positivos constituyen un fenómeno que puede ser determinado en el paciente individual. Se trata de una falsa alarma. Se realiza una prueba diagnóstica, el resultado de dicha prueba es normal, sin embargo los estudios posteriores confirman que la persona no estaba enferma. El resultado es anormal. Los daños derivados de los falsos positivos se relacionan con la ansiedad, el temor, las molestias de las pruebas. Ahí voy.
la molestia de las pruebas diagnósticas, pero finalmente la situación suele aclararse y el paciente es reasegurado. Otros daños vinculados con los falsos positivos son los efectos adversos de los procedimientos que se realizan como consecuencia del resultado positivo. Estos efectos incluyen dolor, radiaciones, riesgo por la anestesia, entre otros. El sobrediagnóstico es poblacional, el falso positivo es individual. En el sobrediagnóstico, el paciente es rotulado y tratado por una enfermedad porque no se puede discriminar si será o no una enfermedad de curso indolente o no. En el caso del falso positivo, la persona es reasegurada y considerada sana. Hay unos estudios que se pusieron, no quiero decir la palabra moda, pero bueno, se están haciendo, que es la TN, la transnucencia nucal en embarazos entre las 11 y las 14 semanas. Es una ecografía que mide un espacio acá en la nuca del feto y el tabique nasal. Algunas se hacen con una medición hormonal también. Y lo que va a dar es el riesgo aumentado o no de tener riesgo de tener una personita en la gestación con alguna cromosomopatía. No riesgo de todas las enfermedades. Un riesgo de cromosomopatías para los que están haciendo genética es un problema en los genes. Lo que te da el resultado es un riesgo aumentado o disminuido. Si te ha disminuido, bueno, joya, te quedas re tranquila. Si te ha aumentado, no quiere decir que lo tengas. Entonces, la única manera de tener un diagnóstico certero es haciendo una punción abdominal para absorber vellosidades coriales, parte de la placenta o líquido amniótico, y hacer un cariotipo, un análisis real de los genes. Esto tiene riesgos porque ya es punzar y tiene riesgos de aborto. Entonces, habría que pensar si la TN entre las 11 y las 14 semanas nos da un dato que esté bueno, digamos. Yo le he preguntado a las personas usuarias si con ese resultado iban a decidir un aborto de una niña con síndrome de Down o iban a continuar. Porque tener el dato precoz entre las 11 y las 14 semanas no ayuda demasiado. Eh, Después tenés una ecografía a las 20 semanas que se llama scan fetal, que puede ser mucho más práctica, da mayores recursos para poder acompañar ese embarazo y el nacimiento de esa personita. Pero yo a la ecografía TN me parece que es más un riesgo que un beneficio. Sigamos. El síndrome de Ulises. Se denomina síndrome de Ulises al conjunto de situaciones que se presentan en un paciente como resultado de una bien intencionada pero excesiva investigación diagnóstica. En estas circunstancias es altamente probable que la sucesión de pruebas diagnósticas arroje resultados falsos positivos que generen cascadas diagnósticas o intervenciones terapéuticas con costos y riesgos y con sufrimientos y daños. La descripción inicial de este síndrome involucró a pacientes neurológicos. Jimmy se cayó y se golpeó la cabeza. Su madre pensó que no habría mayores consecuencias, pero la abuela del niño le dijo que lo llevara a un médico. El profesional pensó que era improbable que tuviese una fractura, pero para estar más seguro le solicitó una radiografía de cráneo y cuello. No se encontró ninguna fractura, pero en las placas de columna cervical se alcanza a visualizar en la clavícula un hueso anormal. Después de una serie de análisis de sangre que no dieron ninguna anormalidad, los padres llevaron a Jimmy a un cirujano ortopédico que pensó que el hallazgo podría ser una variante normal. Pero debido a que no estaba totalmente seguro y a que la familia estaba muy preocupada por la posibilidad de que el niño tuviese un cáncer, efectuó una biopsia. El patólogo, quien tenía más dificultades en el análisis de la muestra de tejido óseo que con los otros tejidos, informó que se trataba de un defecto cortical fibroso benigno. El chico, sin embargo, se cayó en un piso resbaloso del hospital y se fracturó la clavícula en el área que estaba debilitada por la biopsia. Los pacientes con síndrome de Ulises, originalmente descrito en la neurología, pero hoy extensivo a otros campos, usualmente comienzan sanos o con enfermedades relativamente poco importantes para luego de una larga travesía con investigaciones y tratamientos muchas veces peligrosos, tras experimentar un simulacro de desventuras sin número, perdón. Finalmente, aunque no siempre, vuelven al punto de partida, aunque con las consecuencias del padecimiento de su deseo. Perdón, porque leí no sé si quedó claro. Ulises se cae. La abuela, que son exageradas, le dice, no, llévalo al médico. El médico, vos me traes un pibe que se cayó y yo no te dejo ir tranquila, porque después te pasa algo en tu casa y salimos en la tele. Entonces, bueno, vamos a hacerle unas placas. No salen nada. Pero de paso, ven al costado, dicen, che, ¿esto es un sobrehueso?
Bueno, no sabemos. Biopsia, anestesia y tomar una muestra para analizar. El que analiza la biopsia no está muy canchero. Entonces, muchas veces pasa en los estudios cuando recibo que dicen confirmar con un estudio de mayor complejidad. Nadie se quiere arriesgar a decir no pasa nada por las dudas. Entonces, esta biopsia le deja debilitado el hueso, patina el pibe en el hospital que estaba yendo para hacerse todos estos estudios y se termina quebrando porque tenía debilitado por la biopsia. O sea, fue sano y terminó con una quebradura. Algunas herramientas de prevención cuaternaria. La prevención cuaternaria en tanto actividad del sistema sanitario también debe ser mirada con sano escepticismo. Las herramientas de prevención cuaternaria rondan en torno a la educación, beneficios, riesgos, de ecuación, perdón, el equilibrio entre beneficios y riesgos. Y nos indican extremar la prudencia cuando se trabaja sobre población sana, como es el caso de lo que se denomina medicina preventiva. Se debe ser en extremo consciente de los daños de la prevención y quitarles ese halo de inocuidad. Hasta la acción que luce más inofensiva, como el autoexamen mamario, ¿qué podrá tener de dañino que la paciente se toque las mamas cada mes? Trae aparejado daños. Y sin embargo, hace pocos meses la Argentina se vio empapelada por una campaña gráfica de la mano de una figura famosa que promovía dicha práctica. Si la prevención cuaternaria es relevante con los enfermos, si la prevención cuaternaria es relevante con los enfermos, resulta doblemente necesaria con los sanos. El contrato curativo es diferente del contrato preventivo. El contrato curativo, el paciente está enfermo, sufre y busca alivio o cura en los médicos. En el contrato preventivo, el paciente está sano. El sistema no puede darse el lujo de dañarlo. Resumiremos aquí algunas medidas de prevención cuaternaria. Menos es más. Existe una creencia generalizada acerca de que más estudios diagnósticos, más visitas al médico, más servicios sanitarios equivalen a más salud. Pero ya se ha comentado que toda actividad sanitaria puede acarrear daños y el exceso de actividad puede acarrear daños importantes. El título de este apartado hace referencia a una serie de artículos publicados en Archive of International Medicine, en los cuales se abordó la problemática que conlleva el exceso de cuidado médico. La provisión de intervenciones médicas cuyos riesgos exceden los beneficios es un componente significativo de los cuidados médicos en los Estados Unidos, y lo es probablemente en la Argentina. Nos referimos a prácticas para las cuales hay consenso acerca de que los daños superan los beneficios. No que son costosas, no que la tecnología es compleja, que hacen daño. La investigación ha mostrado que esta sobreutilización atraviesa todas las especialidades. Cuando se mide la calidad con indicadores de proceso de la atención médica, se puede encontrar que hay subutilización, por ejemplo, los pacientes infartados reciben menos betabloqueantes de lo recomendable, sobreutilización, las personas son vacunadas, revacunadas para tétanos con mayor frecuencia que lo recomendado, o mala utilización. Las personas hipertensas son tratadas como primera opción con antihipertensivos que no son los que de primera línea acorde con la evidencia científica. Un estudio reciente realizado en los Estados Unidos en el ámbito ambulatorio a través de una muestra nacional mostró que de 22 indicadores de proceso de atención hubo una importante mejoría en aquellos que implicaban hacer más. Es decir, aquellos indicadores en los cuales la primera medición había mostrado subutilización. Sin embargo, en el mismo periodo no mejoraron los indicadores que implicaban discontinuar una práctica o cambiar una opción de tratamiento. Son varios los factores que pueden explicar ese fenómeno. Lo que parece estar claro es que todo está condicionado a ser más, aunque sea peligroso. Afortunadamente empiezan a aparecer voces en toda la comunidad científica que debaten este problema. Y, ahí voy, ¿qué pasa? Y son muchas las sociedades científicas que han comenzado a trabajar en delinear prácticas que deben ser discontinuadas por inútiles o peligrosas. En la tabla 1 se pueden ver algunas de las prácticas que diversas sociedades científicas han sugerido no realizar. Si bien, como ya se ha comentado, discontinuar las prácticas no parece ser sencillo, requiere, entre otras cosas, transparencia, comunicación y comunicación con los pacientes. La limitación en los estudios complementarios puede ser vivida con sospecha de recorte en los servicios por razones espurias, si no va acompañado del esclarecimiento correspondiente.
Prueba de ello es la relación que ocurrió en los Estados Unidos, reacción que ocurrió en los Estados Unidos como consecuencia de la recomendación de limitar el rastreo con mamografías entre los 40 y 49 años. A la luz de que la ecuación riesgo-beneficio en este grupo de edad no era clara respecto de los beneficios. En un momento de turbulencia en el cual se debatía la reforma del sistema de salud, lo cual fue vivido como un recorte. O sea, vieron científicamente que no era más beneficioso que dañino hacer el rastreo de cáncer de mama entre los 40 y 49, pero se lo tomó de manera rara porque pensaron que era un recorte, o sea, reducir los recursos en salud. 2. Principios de prevención conservadora y descripción. Desprescripción. A. Principios de prescripción conservadora o desprescripción. Prescribir es indicar un medicamento. Tener una indicación conservadora o directamente no indicarlo. Las primeras medidas a las que haremos referencia aparecieron en una publicación que resumió con mucho sentido común principios para prescripción farmacológica prudente y conservadora que constituyen medidas de prevención cuaternaria. En esta publicación, los autores instan a los médicos a pensar más allá de los medicamentos. Por ejemplo, considerar la terapia sin fármacos, pues hay abundante literatura que apoya indicarla con medidas no farmacológicas en casos como hipertensión, diabetes, insomnio, dolor de espalda, artritis y dolor de cabeza. Cabe también buscar las causas subyacentes tratables porque podría ser resuelto un trauma ocupacional antes de usar un AINE o un ocaso moral antes de prescribir un antidepresivo. Un AINE es un analgésico no esteroide que son el ibuprofeno es un AINE. O sea, cabe también buscar las causas. ¿Podría ser resuelto un trauma ocupacional, o sea, un problema de trabajo, antes de usar un analgésico? ¿O una situación de crisis existencial antes de prescribir un antidepresivo? Además, también es posible una buena prevención, pues mientras la morfina retrasa o previene el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, los estilos de vida han mostrado que pueden ser más eficaces. Y el abandono del tabaco es una de las medidas preventivas que más vidas salvan en términos absolutos. Practicar prescripciones más estratégicas. Definir el tratamiento no urgente, evitar cambios no justificados de medicamentos, ser prudentes acerca de usos no probados de medicamentos y comenzar el tratamiento con un solo fármaco nuevo a la vez. Mantener una alta vigilancia en relación con los efectos adversos, sospechar reacciones por los fármacos, ser conscientes del síndrome de abstinencia y educar a los pacientes a anticipar las reacciones. Ejercitar la precaución y el escepticismo con los fármacos nuevos, buscar fuentes de información no sesgadas, esperar hasta que los fármacos lleven suficientemente tiempo en el mercado, ser escéptico acerca de las variables subrogadas en lugar de los verdaderos resultados en salud. Voy a pensar este párrafo. Ser escéptico acerca de las variables subrogadas en lugar de los verdaderos resultados en salud. Evitar el estiramiento imaginario de las indicaciones, evitar la seducción por una elegante farmacología molecular, tener cuidado con los informes selectivos de los ensayos clínicos. Recordar algunas lecciones como las del estudio Choir. Bueno, acá en este cuadro son recomendaciones de diferentes academias familiar, de cardiología, de psicología, donde hay un montón de indicaciones que se deben no realizar. A ver. Trabajar con los pacientes para una agenda compartida y no ceder automáticamente a los fármacos que solicitan. Considerar la no adherencia antes de añadir más fármacos al régimen. Evitar reiniciar fármacos que no tuvieron éxito previamente. Discontinuar el tratamiento con fármacos innecesarios y respetar las reservas de los pacientes acerca de los fármacos. Considerar los impactos más amplios y a largo plazo, sopesar los resultados a largo plazo y darse cuenta de que la mejora de los síntomas y la organización pueden superar los beneficios marginales de los nuevos fármacos. Ninguna de estas recomendaciones es particularmente nueva, ni ninguno de los 6 principios es controvertido, pero tomados juntos representan un cambio en el paradigma de la prescripción desde el equivocado más fármacos y más nuevos es lo mejor.
El más prudente y certero, menos fármacos y más tiempos testeados es lo mejor. Los médicos debemos ser muy cautos al prescribir medicamentos que son para patologías crónicas, que salen al mercado con ensayos de pocas semanas para ser indicados por años o de por vida, y cuyo criterio de aprobación son variables intermedias. Bajan el colesterol, bajan la glucemia y no resultados clínicamente relevantes. Mejoran la sobrevida, mejoran la calidad de vida. Se debe tener en cuenta que es mejor prevenir que curar siempre y cuando la intervención preventiva haga menos daño que la intervención curativa. Y hay que tener presente que las cascadas diagnósticas son inevitables excepto en su origen. Allí es donde deben detenerse. 3. Medicina centrada en la persona. Existen algunas habilidades que pueden contribuir a desmedicalizar la consulta y pueden, de alguna manera, contribuir a la prevención cuaternaria. Algunas de estas herramientas son fomentar la alianza terapéutica mediante la confianza y el compromiso y objetivos compartidos a través de un modelo centrado en el paciente. Evitar la focalización sintomática. Practicar una escucha activa y empática. Abrir el mapa de quejas y delimitar la demanda. ¿Hay o no expectativa por parte del paciente de que le demos una solución? A veces el paciente solo comparte un malestar o busca aprobación. Reconocer la normalidad. Informar con veracidad, psicoeducar y recomendar medidas de autocuidado siempre que sea posible. Informar sobre la naturaleza del problema, proponer un plan de acción terapéutica, ajustar expectativas, involucrando al paciente en la toma de decisiones. Reconocer y compartir la incertidumbre. Por último, debemos familiarizarnos con la descripción. Hay que revisar periódicamente la pertinencia de la medicación que toman los pacientes. Desprescripción. Hay que revisar periódicamente la pertinencia de la medicación que toman los pacientes. Esto es especialmente relevante como estrategia de prevención cuaternaria en los ancianos. Se estima que 1 de cada 5 fármacos prescriptos en pacientes de edad avanzada es inapropiado. Existen diferentes estrategias para ayudar a la detección de medicación inapropiada en ancianos, como los criterios de Beers y los criterios de Stop-Start, que reconocen situaciones clínicas y tratamientos con los errores más comunes de tratamiento que deben suspenderse y omisión de prescripciones indicadas que han demostrado mejorar resultados clínicos. Conclusiones. La prevención cuaternaria es un término relativamente nuevo para el viejo primero no dañar. Hace referencia al repertorio de actividades con que debemos contar al fin de limitar y paliar los daños potenciales del sistema sanitario. Para ello debemos en primer lugar ser conscientes de dicho daño. En todo el quehacer médico, especialmente en las actividades llevadas a cabo en las poblaciones sanas, en las cuales el principio primero no dañar cobra una dimensión particular. Se debe tener en cuenta que es mejor prevenir que curar siempre y cuando la intervención preventiva haga menos daño que la intervención curativa. Y hay que tener presente que las cascadas diagnósticas son inevitables excepto en su origen. Allí es donde deben detenerse.